Bueno, bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a todos. Es un placer para nosotros estar convocando a este conversatorio para pensar y debatir acerca de posibles regímenes de licencia en el ejercicio de nuestra profesión. Por supuesto que entendemos que es una cuestión gremial, que es más que necesario ponerlo en agenda, pero también hacerlo desde una perspectiva de géneros que también, digamos, sea considerado de manera tal que sus efectos sean igualitarios, y en este sentido me parece importante que se visibilice en lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, el rol que siempre hemos asumido, pero que también al momento de pensar en posibles regímenes de licencia, bueno, sus efectos no terminen reproduciendo y colocándonos, ¿no?, en ese lugar de cuidadoras, que al momento de pensar en un régimen de licencias podamos pensarlo también de manera igualitaria y siempre en pos de, ¿no?, de ir hacia una igualdad de oportunidades en el derecho del trabajo. Tenemos el placer, antes que nada, bueno, quiero agradecer a quienes nos están acompañando desde nuestro colegio, a nuestra vicepresidenta Verónica Reynoso. Sé que también nos acompañan Mario, está por ahí, a las comisiones de la Comisión del Derecho del Trabajo y el Instituto de la Seguridad, al Instituto, perdón, del Derecho del Trabajo, nos acompaña Charo Dumas. Bueno, un placer Cecilia y un placer Giselle, que estén acá con nosotras. Cecilia Arcando, ambas legisladoras. Cecilia Arcando, abogada, cursó sus estudios en la Facultad de Derecho de la UNR, tiene un posgrado en especialización del Derecho del Trabajo, se desempeñó cumpliendo funciones en el Ministerio de Trabajo de la Nación, allí tuvo a cargo 2 oficinas y la delegación de Rosario, fue presidente de la Comisión Nacional del Derecho de Trabajo Agrario en la provincia de Santa Fe, asesoró a la unidad del ministro de esa cartera de Estado y lleva 2 periodos como diputada en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Giselle Mahmoud, abogada también, egresada de la Universidad Nacional del Litoral, diputada provincial por el Partido Socialista, integra las comisiones de Medio Ambiente, Cultura y Medios de Comunicación y Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. Bueno, queremos contarles que ambas han sido autoras en estos proyectos, han trabajado estos proyectos. Cecilia ha presentado este proyecto en el año 2019, que nos va a contar. Luego, bueno, han también presentado proyectos Giselle, así que sin más, les vamos a dar la palabra. Lu, Sí. perdón, Lu, que te interrumpa, pero acordate que Giselle justo salió de una reunión para que pueda empezar ella y después pasamos a Cecilia. Genial. Sí, lo tenía presente. Perdón, Bueno, perdón. No, por favor. La ansiedad, ¿viste? La ansiedad. Bueno, Giselle, sin más, te damos la palabra, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy grande a todos, a todas las que están presentes. Yo no tengo un currículum tan extenso como Ceci, que no la estoy viendo ahora porque estoy desde el celu, pero hola Ceci. Pero sí nos hemos encontrado, como vos dijiste recién, en la legislatura trabajando una misma iniciativa, ¿no? Cecilia en el 2019 presentando este proyecto para poder reglamentar un régimen de licencias para abogados y procuradores y abogadas y procuradoras, y nosotros hicimos lo mismo con el bloque socialista el año pasado, y a partir de encontrarnos con iniciativas similares estuvimos trabajando en conjunto en la reglamentación de esta ley, que el año pasado logró tener media sanción, pero por las fechas y cómo funciona todo esto de la pérdida del Estado parlamentario en nuestra Cámara, no pudo prosperar en el Senado y perdió Estado parlamentario, así que lo hemos vuelto en consenso y en conjunto con Ceci a presentar en este año para que pueda volver a tratarse en la legislatura, seguramente en diputados con un trámite mucho más rápido porque ya habíamos alcanzado los consensos, y con la tarea de trabajar fuerte para que el Senado la pueda sancionar. Nosotros, cuando presentamos este proyecto, coincidimos con Cecilia en la necesidad de plantear un régimen que contemple a los abogados y abogadas en este derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras de muchos otros regímenes que están de alguna manera regidos por otros regímenes, por ejemplo, el régimen de los empleados públicos. Creemos que es muy importante para que se pueda cumplir bien la profesión, para que se puedan contemplar las diversas situaciones que atraviesa un profesional que ejerce la abogacía de manera liberal, que se pueda en Santa Fe establecer un régimen de licencias como ya ha pasado en otras provincias.
Yo quiero contar brevemente, porque les voy a pedir disculpas que me tengo que retirar, pero había asumido previamente otro compromiso que no pude cancelar, pero intento estar acá en un ratito para poder conversar con ustedes y después seguro que si surge algún aporte o alguna modificación o mejora para el proyecto, con Ceci lo podemos trabajar y verlo bien. Nosotros planteamos de entrada que tiene que haber un régimen de licencias para abogados y procuradores y abogadas y procuradoras que contemple la posibilidad de tomarse licencia ante un accidente o una enfermedad inhabilitante por un máximo de 15 días en el año, la posibilidad de tener un acceso a una licencia por maternidad y paternidad, ya sea por nacimiento o por adopción, de hasta 30 días en el año, y la posibilidad de tener licencia por la muerte o el fallecimiento de algún cónyuge conviviente, madres, padres y demás. Creemos que son importantes estos derechos porque plantean la posibilidad de que nosotros ante determinadas circunstancias que nos suceden en la vida podamos tener los mismos derechos que otros trabajadores y que otros profesionales y que no se perjudique de alguna manera el justiciable, que también depende de nuestro trabajo y de cómo vamos cumpliendo esos plazos que sabemos que en el ejercicio de la profesión de manera liberal son de un cumplimiento obligatorio y que de los cuales depende la garantía de los derechos de quienes están defendidos por nosotros y nosotras. Así que en ese sentido se plantean estos tres supuestos distintos para reglamentarlos por una ley provincial. Se plantea la obligación de que mientras dure el funcionamiento de este plazo de licencia no se puedan llevar adelante actuaciones profesionales de ningún tipo, no pueden establecerse audiencias, las que estén prefijadas deben suspenderse y también se deben suspender todos los plazos, esto obviamente previo a dar notificación vía el colegio de cada jurisdicción a la Corte Suprema y a la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Fe, y plantea que no es que las notificaciones que se produzcan en ese tiempo no van a ser válidas o se van a caer, no, al contrario, seguirán siendo válidas, pero interpretadas como si hubiesen sido efectuadas cuando uno, en un día hábil, ¿no? Del día hábil posterior siguiente a la licencia. Nosotros entendemos que este proyecto es muy importante y que de alguna u otra manera plantea igualar a los profesionales de la abogacía que ejercen la profesión de manera liberal con otros trabajadores, como lo dije antes, acceder a derechos que debería garantizarnos el Estado por las convenciones internacionales que nuestro país ha firmado y ratificado, que son muchas. Podría hablar de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que plantean, por ejemplo, la protección que los estados le tienen que dar a la familia, sobre todo en la etapa de constitución. Podría hablar de la Convención de los Derechos del Niño, que también plantea la necesidad de ir garantizando a través de distintas normas el principio de corresponsabilidad de los padres y madres sobre sus niños, ¿no? Hablaban recién de cómo hacer que la tarea de cuidado, que la tarea doméstica, que la tarea de cuidado de niños o de madres o de padres sea una tarea igualitaria. Nosotros estamos convencidos de que eso tiene que ser así, por eso también, entre otras cosas, hemos trabajado y dado media sanción a una ley de cuidados para la provincia, que es muy importante, pero creemos que en esta búsqueda de igualar las condiciones en las que ejercemos nuestro trabajo, nuestras profesiones, tenemos un largo camino que recorrer. Uno de esos caminos empieza por consagrar estas licencias, a la vez que podemos plantear otras situaciones, y también entendemos que hay situaciones que le pasan en la vida a una persona que requieren de una atención, de un cambio de planes a veces de manera intempestiva o imprevista, y que tiene que haber cierta contemplación de eso, porque cuando vamos a la realidad y a los hechos, por las mujeres con las que hemos hablado dentro del Poder Judicial y que ejercen la abogacía o que están dentro de un juzgado o una secretaría, sabemos que a quienes termina afectando gravemente que esto no exista es a las mujeres, que son las que terminan dejando de ejercer la profesión, que salen por varios años del sistema, que salen por varios años de su trabajo, hasta que la crianza de un niño o una niña les permita volver a recuperarse o a reintegrarse laboralmente. Así que estamos convencidas de que es una medida que iguala en género y también en derechos, en materia de derecho laboral. Por último, para no hacerla tan larga y también dejarle hablar a Ceci, nosotros, como les decía al principio, trabajamos en conjunto este proyecto, que también venimos dialogando con la Federación de Colegios en cada una de las jurisdicciones, y que ahora hemos revuelto a presentar con Cecira para que pueda volver a tener media sanción y que podamos trabajarlo en el Senado, que es donde no ha podido sancionarse y donde tenemos que hacer todo el hincapié ahora
para que realmente se pueda convertir en una realidad. Sabemos que hay otras provincias que han avanzado en este sentido y que Santa Fe puede ser vanguardia también a nivel nacional con una reglamentación de este tipo, y seguramente les vamos a pedir, y lo dejo planteado aquí, a todas las comisiones de género de cada uno de los colegios que nos puedan elaborar un informe apoyando este proyecto, que puedan darnos su opinión o sus aportes en el caso de que les interese modificar algo del cuerpo normativo, porque creemos que si empujamos entre todos es más posible que se convierta en realidad. Sabemos que quizás la mayor resistencia viene por parte de la Corte Suprema, del Poder Judicial, entonces tenemos ahí un trabajo que hacer entre la política y también los abogados y las abogadas y los colegios y los gremios de los abogados para que esto pueda ser una realidad. Yo les voy a dejar después, o seguramente se los dejo acá escritos si es que ahora puedo desde el teléfono, si no se los envío a través de Diana, un enlace porque estuvimos haciendo hace poquito un change para juntar firmas para que todos los profesionales de la abogacía puedan dejar su apoyo a este proyecto de ley, para que entre lo que vamos haciendo entre los colegios y la federación, lo que vamos haciendo desde distintos partidos, trabajando en conjunto, también puede haber un apoyo explícito y concreto de quienes ejercen la profesión y quienes se beneficiarían por este derecho en el caso de que lo conquistemos. Así que es un formulario de change, como solemos hacer para juntar firmas por cualquier causa, que luego vamos a juntar al expediente cuando vuelva a tratarse en diputados, para que de alguna manera quede registrado que es una iniciativa con un aval importante por parte de los profesionales y las profesionales. De mi parte, corto acá, para no seguir haciendo un monólogo y aburrirlas. Desde ya, muchísimas gracias por la invitación. Cuando quieran, a disposición para charlarlo. Soy abogada más reciente que Ceci, no tengo todavía ejercicio de la profesión porque me ha tocado recibirme y empezar a trabajar en la legislatura, pero creo que podemos hacer muchísimas cosas en conjunto, trabajando entre las mujeres legisladoras que estamos en la Cámara, en conjunto con los institutos de género de cada colegio, y me parece que lo tenemos que aprovechar. Estamos conquistando derechos y que lo tenemos que seguir haciendo en conjunto. Así que gracias de mi parte y espero haber sido clara con algunos puntos centrales de la iniciativa. Muchísimas gracias, Giselle, por haber estado, por haberte sumado. Ceci, si querés. Hola, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quería agradecerles la invitación y sobre todo a mi gran amiga Verónica Reynoso, que es la vicepresidenta del colegio y que siempre estuvo muy en tema cuando hablábamos de este proyecto, incluso haciendo algunas, menciones respecto de la parte gremial, que también a mí me interesa mucho abordar, porque si bien yo soy abogada, como todas ustedes, o la mayoría de todos ustedes que están acá conectados, realmente también represento trabajadores porque formo parte de un gremio, entonces para nosotros la tarea gremial es una función muy importante, y tiene que ver con esto de ampliar derechos y de otorgar mayores oportunidades a los representados. Entonces, todas las los aportes que pueda hacer el Colegio de Abogados, tanto de Rosario como de otras jurisdicciones, van a ser tomados en cuenta para poder trabajarlo. Creo que ahí Giselle hizo una descripción acabada de lo que es el texto de la norma. Es más, ustedes pueden leerlo por ustedes mismos al proyecto y ver de qué se trata, pero al margen de eso, creo que tenemos que ir por lo que realmente importa, que es la obtención de la sanción definitiva de este proyecto. La obtención de esta sanción requiere también de los consensos de nuestros senadores de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, que tienen que estar alineados, o por lo menos en su mayoría, para darle dictamen favorable a este proyecto y que pueda convertirse en ley y posteriormente ser promulgado por el Poder Ejecutivo. Más allá de las reticencias que, como decía Giselle, pueda o no tener la Corte Suprema al respecto. Si esto se convierte en ley, no va a ser óbice de su aplicación el criterio que adopte la Corte, si bien nosotros tenemos que bregar por mantener diálogo, por mantener una instancia de trabajo conjunto, y en esto quería hacer hincapié sobre todo para lo que es para nosotros los abogados el tema de los plazos procesales. Quienes ejercimos la profesión, y hoy no la estoy ejerciendo, pero conozco acabadamente de qué se trata,
los plazos son algo que es como un reloj que te sigue de atrás y que te va contando los segundos que te quedan de descuento. Son pilares fundamentales del derecho, el cumplimiento de los plazos. Por eso es importante que todas las mujeres y los hombres, porque también está contemplada la licencia por paternidad en estos casos, obtengamos este derecho al igual que cualquiera de los trabajadores de otras actividades. ¿Y por qué lo digo? Porque como mamá me ha tocado estar pariendo y tener plazos corriendo, tanto en el ministerio como en el ejercicio de la profesión en el estudio, y no hay quien te pueda reemplazar eso si no es otro profesional con buena onda, que le puedas hacer una sustitución de poder, que pueda actuar por vos con un patrocinio, pero sin dudas que eso genera muchísima más angustia y presión en momentos que tenemos que tenerlos para cada momento de nuestra vida, porque también somos humanos, porque también tenemos familia, porque también nos pueden pasar cosas, también nos podemos enfermar, nos podemos accidentar, y esto es lo que realmente nosotros queremos contemplar con esta iniciativa. Actualmente no existe una regulación que pueda otorgar estos beneficios a los profesionales del derecho. Entonces, vamos a tener que trabajar abordando los consensos con los senadores, y ahí insto a las autoridades del colegio para que juntos podamos llevar a cabo reuniones que tengan que ver con ir haciendo el pasito a paso, que yo siempre digo, como cuando estuvimos trabajando con Giselle también la ley de paridad, ir a hablar con cada senador, explicarle los motivos por los cuales nosotros entendemos que esto no solamente es necesario, sino que es cumplir con un derecho de la igualdad ante la ley. Entonces, tenemos que ir a cada uno de los senadores y plantearle el proyecto, plantearles que acompañen nuestra iniciativa, que realicen las modificaciones que entiendan que pueden aportar. Otra de las cosas que por ahí nos planteaba el colegio y que a mí me parecía muy importante destacar era el tema de, el proyecto original habla de una, digamos, modificación de la ley orgánica. También lo podemos hacer, como plantea el colegio, una modificación, digamos, no sin modificación, perdón, sino que una ley autónoma. Como ley autónoma, sin modificar la ley orgánica del Poder Judicial, lo podemos hacer tranquilamente. Y bueno, más allá de todo esto que dije en general, estoy abierta a la posibilidad de que realicen las consultas que crean pertinentes o hagan los aportes que ustedes consideren. Cecilia, yo, bueno, en realidad tengo varias preguntas o inquietudes de pensarlas, y una tiene que ver con por qué se lo pensó así, y si consideran que a lo mejor es más oportuno en este momento que salga de esta manera, ¿no? Lo que tiene que ver con el plazo, de los plazos de 30 días, y después en lo que tiene que ver, acá hago una pregunta bastante, que tal vez utópica, pero bueno, la dejo para que la pensemos, en la posibilidad, cómo juegan las cajas, si hay posibilidad, si en algún momento se pensó en la posibilidad, digamos, de que sea una licencia paga o no, o bueno, me parece, como vos decís, la cuestión de los plazos es muchísimo, ya sería una gran conquista de derechos, avanzar en ese sentido, pero digo, voy un poco más allá todavía y pienso en esa posibilidad tal vez hacia futuro, no ahora. Bueno, vamos por parte porque el gaucho tiene 2 tiempos. Entonces, vamos por parte. ¿Por qué se lo pensó de esta manera? Lo pensamos de una manera de contemplarlo, en principio en general, aportando desde lo que no había. En relación a los plazos, si esos plazos ustedes los consideran insuficientes o lo consideran que podrían existir otro tipo de plazos, estamos a tiempo de modificarlo, porque también puede ir a Senado, el Senado puede modificar y puede volver a diputados. Entonces, realmente se pueden hacer aportes todavía, estamos en tiempo de realizarlos, por eso yo les decía que todos los aportes que ustedes
consideren que se pueden incorporar, estamos a tiempo de realizarlos. Y la tercera pregunta me quedó ahí. Respecto a la posibilidad de que pueda ser paga esa licencia. Bueno, respecto a la posibilidad de que pueda ser paga esa licencia, ahí estamos con una mayor dificultad. ¿Por qué? Porque estamos en el ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga en cuanto a, ver, no es el Estado el empleador, no estamos ante una profesión liberal, entonces realmente eso complica un poco, incluso desde la sanción. Vos imaginate que para nosotros, para cualquier ley que necesite de una presupuestación, tenemos que hacer todo un lío y determinar de dónde sale, cómo lo van a pagar. O sea, esta ley tiene un destino de muerte, le diría yo, si la pusiéramos con alguien que la pague, que no fuera, digamos, la suspensión de los plazos, que en principio sería una gran conquista por el tema de lo que implica cuando uno está pasando o atravesando por una situación de las que están contempladas en la ley, que los plazos te sigan corriendo. Ya el pago es una cuestión que podríamos pensarlo para más adelante, cómo articularlo, no se me ocurre en este momento cómo, pero podríamos pensarlo para más adelante. Vero, vos estabas pidiendo la palabra, ¿no? Sí, bueno, Ceci, gracias por sumarte al conversatorio, bueno, a las chicas de la comisión, a las chicas le decimos cariñosamente, a Dayana y a Lucila, por hacer esta actividad. Para nosotros es muy importante que asumimos la gestión, incluso antes se venía también hablando de la importancia que era el tema de las licencias para abogados y abogadas, primero porque era una cuestión, digamos, de reconocernos como trabajadores del derecho, y estar alineados también con lo que va planteando la OIT y todos los convenios, todo lo que tenga que ver con derechos humanos, y no considerar al trabajador como se venía considerando hasta hace 15 o 20 años atrás, sino al hombre en situación de trabajo, por los cuales necesita tener reconocido esos derechos humanos básicos. Y bueno, y en esa impronta, si siempre se habla de la economía, de los trabajadores de la economía social y solidaria, pero también apunta a las profesiones, a cualquier ser humano que esté en una situación de trabajo. Les quería contar que por eso fue que casi fue al mismo tiempo que salió la media sanción, de la que están hablando Giselle y Cecira, que desde en ese momento no estaba constituida todavía la Federación de Colegios de Abogados de Rosario, sino que éramos los 5 colegios. Hicimos la presentación de un proyecto muy parecido, diría igual, porque nos tomamos como aporte el que ya había sido sancionado en la provincia de Entre Ríos, y lo ingresamos por el Senado. Quedó mucho tiempo sin tramitar, después logramos un avance, pasó a la Comisión de Constitucionales, ahí fuimos a hablar con el doctor Abramovich y el doctor Ensink, que son los presidentes del Colegio de Santa Fe y de Rosario, con el doctor Gramajo, nos atendió, nos escuchó, no fue bueno el resultado, pero bueno, por lo menos intentábamos de que se trate y se mueva ese expediente. Y la pregunta concreta, Ceci, era ¿cómo queda cuando llega el medio proyecto, la media sanción al Senado? ¿Se acumula el proyecto que había presentado los colegios? ¿Todo pasa, todo pierde estado parlamentario? Esto es así. Esto es igual que en la profesión, el primero en el tiempo, el primero en el derecho. Entonces, el proyecto que sea primero presentado es el que encabeza. Ese proyecto tiene el destino de la suerte del otro. Puede ser trabajado un proyecto que, por ejemplo, se haya acumulado, proyecto A con un proyecto B, se acumulan,
y el cabeza de la lista pierde estado parlamentario y el otro no, y puede continuar. A ver, ¿qué es lo que sucede? Llega al Senado, por ejemplo, tiene una media sanción en diputados, llega al Senado y hay otro expediente similar. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Normalmente sucede que alguien lo advierte, se acumulan esos expedientes, y de acuerdo volvemos a la misma regla. El primero en el tiempo, el primero en el derecho, vuelve a encabezar el primero que esté presentado. Si ese proyecto está todavía aún vigente, que hay que revisarlo, puede seguir su curso. Ahora, si nosotros tenemos un proyecto que tenga sanción en la Cámara de Diputados, tenga media sanción, ponele que vaya al Senado, va al Senado a la otra media sanción, y se le formulan, modificaciones. En ese caso, se formulan las modificaciones, el proyecto vuelve a la Cámara de Origen, donde se ratifican o se rectifican las modificaciones. Si el proyecto se ratifica la modificación, va al Poder Ejecutivo para su promulgación. Si no se ratifica esa modificación y se insiste con el texto original, se requieren las 2/3 partes para que la Cámara de Origen tenga, digamos, la aprobación del proyecto y directamente pase al Poder Ejecutivo. En el caso que nos ocupa, vamos a tener que revisar los proyectos que ustedes presentaron y los que están con estado parlamentario, para que veamos, más allá de quién encabece, porque la verdad que eso sería ya de una cuestión tan egoísta, si nosotros lo que pretendemos es legislar para que se amplíen derechos, ya es independientemente de quién sea el autor que encabece, sino que nos interesa más el contenido. En esto cuenten conmigo, más allá de que mi proyecto originario haya perdido estado parlamentario, cuenten conmigo para hacer lo que nosotros denominamos el lobby ante los senadores, que es meramente ir y por a veces ponerlos en conocimiento, porque muchas veces desconocemos los proyectos que tienen otros legisladores, y cuando acompañan los colegios, cuando acompañan los profesionales, realmente veo bien lo de Change, pero me parece mucho más orgánico, mucho más, profesional, la de realizar las correspondientes notas por los colegios, por las federaciones, juntar las firmas en papel de cada uno de los interesados, porque eso le da un volumen aún mayor y una formalidad y una representación muchísimo más profunda y creo que mucho más seria. Entonces, realmente, si bien podemos hacerlo concomitantemente ambas cosas en simultáneo, creo que es muy importante que los colegios y que todos los que estén interesados en que este proyecto sea realidad, presenten las notas ante las cámaras y las presenten por mesas de entrada, donde se le va a dar un número y se va a acumular al expediente, porque eso después va a formar parte del cuerpo de ese expediente. Entonces se va a haber reflejado la voluntad de cada uno de los que allí lo manifiesten. Creo que eso es importante, creo que quedó claro el trámite. Si no quedó claro, por favor, vuélvanme a preguntar, no tengo ningún inconveniente, porque a veces es bastante complejo desde el punto de vista del trabajo en comisiones, cómo va pasando por las distintas alternativas, pero lo importante es cuando llega al recinto. Llega al recinto y se vota, y esa es la media sanción que vale, y después, bueno, por supuesto el trámite ante la otra cámara. Gracias, Ceci. Sí, ahora en esta etapa de pandemia, más que nunca vimos reflejado y vimos la necesidad de haber contado con una licencia, un proyecto aprobado por ambas cámaras y promulgado de licencias para abogados y abogadas. La verdad que quedamos expuestos, y dependiendo de la buena voluntad que tuviera cada juzgado,
cada titular de juzgado, cada presidencia de cámara. La Corte nunca se expidió sobre ese tema. Pero bueno, por supuesto que los 5 colegios de la provincia estamos a disposición y vamos a tirar del carro junto con la Cámara para poder lograr la sanción. Me parece que María Menia quería hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, Hola, yo te buenas quería, ¿qué tal? Yo te quería consultar si además del tema de la suspensión de términos en cuanto al pedido de licencia, si está previsto también en caso de que haya una audiencia. Vamos a suponer de que, está previsto, porque el tema sería, por ejemplo, en el caso de una audiencia en donde uno pide licencia, no sé, 2 o 3 días antes, y es una audiencia que viene a lo mejor de hace un año. Está ¿Qué pasaría en especialmente esa? previsto. Y te lo leo para que sea bien específico, Bien, gracias. porque así es más fácil. Yo encima estoy vieja y leo de cerca ya no veo nada. Las notificaciones que se efectúen al profesional mientras dure la licencia serán consideradas válidas, pero practicadas en día inhábil, comenzando a correr el término respectivo desde el primer día hábil posterior a la finalización de la licencia. Durante la misma no podrán fijarse audiencias en las que deba participar el beneficiario o beneficiaria mientras dure la licencia, y se suspenderán aquellas que tengan lugar durante la licencia. Los plazos que hubieran comenzado a correr antes del otorgamiento de la licencia serán suspendidos durante el término de la misma, y continuarán corriendo al vencimiento sin trámite de notificación alguna. Los pedidos de prórroga de las audiencias y los plazos serán efectuados en cada proceso, y su procedencia se regirá por las normas correspondientes de cada caso. Está bien, en la práctica lo veo como medio complicado eso, en cuanto que hay audiencias que las ponen con mucha antelación y bueno, no sé, a lo mejor hasta podríamos estar hablando de un plazo de un año más. Entonces, o es que las trasladan automáticamente cuando finaliza la licencia, no. Eso lo ve cada juzgado. María, el procedimiento que fija la letra del proyecto es que, por ejemplo, sean pedidas ante el colegio, que el colegio notifica a la Corte y ahora se me fue, que lo tengo acá. Y que la Corte notifica a los juzgados. Exactamente, Claro. sí. Sí. En ese caso, lo que se podría establecer, si no queda muy, digamos, porque también estoy pensando en voz alta, el tema de que cada juzgado ya tiene fechas de audiencias fijadas digamos, en su agenda. Si nosotros le trasladamos las licencias, quizás saturemos el juzgado, pero está interesante lo que vos planteás, porque cuando, por ejemplo, te cae una audiencia que te fijaron un año atrás, y vos te enfermaste, ponele de COVID, o te enfermaste de alguna otra cuestión, o estás por tener un bebé, y esa audiencia no se va a celebrar, pero ¿qué vamos a tener que esperar? ¿Un año más para que te fijen otra audiencia? Y en el caso de que te la fijen con posterioridad a la licencia, ¿el juzgado está en condiciones de tomar esa cantidad de audiencias que vayan a coincidir? Está bien, no se van a enfermar todos al mismo tiempo, pero... ¿Podría ponerse un plazo a lo mejor dentro de...? Sí, podría estipularse. Eso también ustedes ayúdennos a pensarlo. ¿De qué manera Podría podría ponerse ser? dentro de los 90 días, no sé, se me ocurre cómo poner. No sea tan Ahí estás manejando, dilatorio. ahí Perdón, estás creo que hay manejando. situaciones que van a poder ser previstas. Sí. Un embarazo vos ya sabés y vas a saberlo con Sí, conocimiento. eso sí. Pero un accidente, una situación así, son causas que creo que este proyecto hace la naturaleza y esencia del ser humano. Por fin no salimos de un repollo, por fin dejamos de ser máquinas, que se nos reconocen licencias, que se nos reconocen, que no necesariamente, yo creo que la angustia que en mi caso yo tuve mellizas, quiero decirle, y esta situación de las licencias, para mí fue una situación, yo tuve que abandonar durante todo ese tiempo la profesión, porque me vi que mi socia no hacía laboral, entonces yo no podía delegar.
Entonces les tuve que decir a mis clientes que se busquen otro abogado. Y con el dolor, porque la verdad que uno lleva el caso, y yo lo preparo en mi caso, y cuando en su momento tuve que dejar una licencia, y creo que hace ser humano, porque todos vamos a tener hijos, todos nos puede agarrar un aneurisma, nos puede agarrar un accidente, creo que estos proyectos que tanto el colegio lo había presentado, hacen al ser humano. Los abogados somos seres humanos y creo que también está importancia de que se reconoce tanto al hombre como a la mujer. Creo que, es decir, lo que sí quería preguntarte, perdón que me metí, era si el tema si se puede acumular, porque muchas veces nos pasa que durante el embarazo entramos en licencia y después tal vez tenemos un problema, una enfermedad, producto de eso. Mi pregunta era si son acumulables estos 30 y estos 15 días. Eso era una de las situaciones que no lo vi cuando leí el proyecto de ley. No está la acumulación, pero si nosotros vamos a los principios generales y podemos usar en forma analógica la ley de contrato de trabajo, podemos decir que tenemos el plazo máximo de las licencias establecido por una norma similar. Pero también se lo podríamos agregar, contemplarlo para que no queden dudas. ¿Hay licencia por paternidad también? Sí. Con el mismo plazo que la licencia por maternidad, y también está la licencia por adopción. El tema es que por ahí también se pueden contemplar plazos mayores para casos complejos, para casos con chicos con discapacidad, para casos, a mí me pasó lo mismo que a vos, Charo, yo tuve mis 2 embarazos prematuros, entonces Berito lo sabe bien porque nos conocemos de años, pero yo tuve que delegar en colegas para que atendiesen no solamente mis audiencias y mis trámites, sino también para que me vayan a buscar una orden a la caja. Entonces, realmente en ese momento, bueno, mis hijos ya están un poco más grandes, no estaba la posibilidad de sacar la orden digitalmente, pero realmente yo dependía de algunos amigos para que me vayan a hacer los trámites en la caja forense. Entonces, todo esto es verdad, nos deja de mostrar como unas máquinas, porque nos toque el lugar donde nos toque trabajar, somos seres humanos. ¿Hay alguna compañera o compañero de Entre Ríos, de Córdoba, donde la licencia ya está funcionando? Había una colega de Córdoba. Está la colega de Córdoba, Miriam Londero, del colegio de Córdoba, Miriam. Ellas ya están en tratamiento en la legislatura. No sé, Entre Ríos, si están también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, nosotros tuvimos la gran dicha de que saliera con la aprobación de toda la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tenía casi por sancionarse la ley porque es unicameral, pero hay una oficina que es del Ministerio de Justicia, que aunque no lo crean, lo digo con mucho dolor, manejada por una secretaria de Justicia, que creo que Género todavía está convencida que es un metro de tela. Entonces, lo digo así porque está paralizado. ¿Qué es lo que quiere hacer? Formar una comisión que objetan. Dijo 3 cosas que se los voy a decir. Estamos trabajando, obviamente, afilándonos para esa comisión. Ella objeta 3 cosas. Nosotros vamos por la modificación del código, primero del Código Procesal Civil. Cuanto menos se toque es mejor. Ese es su discurso. Segunda cosa es que todos los profesionales van a querer hacer lo mismo. Se ve que ella entiende que a los tribunales entran médicos, enfermeras, no sé cuál es su objeción. Y otra de las objeciones es que nosotros nos estamos yendo por arriba del plazo, porque el proyecto, para que me entiendan, está planteado así. Modificación del artículo de 46 bis, donde hay una suspensión de plazo por internación, maternidad, nacimiento. El agregado que se le dice como buen tino, que nosotros no quisimos tocarlo, pero la legisladora Nadia Fernández así lo dictaminó, y cosa que nosotros estamos muy contentos que haya sido así, habla de violencia de género, acompañamiento personal en la internación de un niño, niña, adolescente, cuando sea letrado único, el plazo en esos procesos son hasta 60 días. Ellos entienden que ese plazo es sumamente grande,
para mí es sumamente acotado. Ellos no entienden que los profesionales, en Córdoba, las mujeres que trabajan en la parte pública, en el provincial, tienen 6 meses de licencia, 6 meses. Ellos dicen que vamos a dejar descuidada, porque como bien decía la colega que hablaba recién, ella decía que todo este acompañamiento, toda esta contención familiar que también la damos cuando así lo merite, no se puede, durante esa licencia, el plazo que transcurra, no se puede en esta suspensión, no puede existir revocación de patrocinio ni audiencia. Nos ha pasado muchas veces, yo tomé este proyecto como una cuestión personal porque a mí me pasó, me revocaron el patrocinio, la audiencia, la jueza me dijo, sáquese la leche porque me estaba saliendo, me hizo sentir totalmente una mujer, no me olvidé nunca. Vaya al baño, doctora, porque está toda manchada. Sí, de terror. Y lo tomé como algo personal porque yo lo viví, me revocaron el patrocinio, no me esperaron, y no entienden que acá no hay, que estábamos violentando el principio constitucional de la tutela judicial efectiva. O sea, esta barbaridad se las estoy diciendo que la transmitió esta persona, que cuando salga el proyecto les voy a mostrar la foto para cuando si la ven la pinchen de parte mía. Pero no, porque fue de terror, cuando no entendiendo esto, que este proyecto, lo que nosotros queremos lograr, no es otra cosa que no va a pasar, nadie se va a quedar sin tutela judicial. Si hay un caso urgente, el juez lo va a meritar, y con nosotros conversando con nuestro cliente va a pasar. Lo que le tenemos que dar es a los jueces, al Poder Judicial, es la perspectiva de género, de decir, va a ser madre, o es cuerpo gestante, o tiene el hijo enfermo, o es un matrimonio igualitario que quiere ahijar y quiere paternar, le demos la posibilidad. Más allá de eso, de que a veces las que parimos somos las mujeres, pero la forma de maternidad, o de maternar o paternar, hay miles y otras formas. Me parece, bueno, Córdoba es una provincia muy contradictoria, ¿no? Y lo triste de esto, que había un partido al que pertenece esta señora que nos objetó, que se decían ellas. Bueno, si con ellas, vengan con todas, pero bueno. Es así, chicas, ha sido triste que hoy tenemos que formar una comisión. Nos pidieron que participara un procesalista, los dos que llamamos del Código Procesal Civil nos dijeron que ellos no estaban de acuerdo con esto, porque esto iba a generar que todas las otras profesiones también lo hicieran. Yo, no, la verdad que no alcanzo a entender. Otra de las cuestiones que también nos objetó mucho es que nosotros estamos por encima de lo que la ley de contrato de trabajo marca, porque nosotros damos 15 días cuando solicitamos un plazo por enfermedad, accidente o fallecimiento del cónyuge. Ellos dicen tienen 3. Parece que no entendieron que la OIT hoy está con una total perspectiva de género y estamos conquistando más derechos. No es que vamos por menos, no me importa lo que diga la ley de contrato de trabajo. Yo creo que si nos ha pasado muchas colegas que a veces se muere el padre, el socio, y no tenés la posibilidad de participar, no sé por qué deshumanizar. Me parece que esto no es una cuestión de mujeres y hombres, es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Y lo están llevando para otro lado. Bueno, pusieron muchas objeciones, nosotros vamos a pelear, no a muerte porque esperamos vivir muchos años, porque ya nos quisieron quemar en otra hora, ahora vamos a seguir en esta, pero es perfectible. Yo veía que el de las chicas estaba más completo, ojalá las hubiera tenido a Cecilia acá ayudándome en el proyecto, pero bueno, lo vamos a discutir a muerte, y si es así, creo que lo voy a alargar hasta como un plebiscito, voy a hacer, no sé, un referéndum, pero bueno, triste que sean mujeres, porque por ahí todas objeciones, no siempre tenemos que demostrar que lo que tenemos que hacer es bueno, y esto beneficia, es una cuestión, como decía la colega antes, Cecilia lo decía, es una cuestión gremial, es la defensa de los abogados. No tenemos que, nuestros honorarios son los sueldos, y que nos revoquen el poder, que no entiendan que tenemos que dar la teta, que no entiendan que el padre quiere sacar la licencia a él y cuidar, y darse la posibilidad de crear ese vínculo de paternar y ahijar.
y que no lo entiendan, y que sigan diciendo es la mujer la que se tiene que quedar en la casa, la mujer que tiene que pedir la licencia, y me llegó a decir que nadie nos va a contratar un poco cuando estemos con la panza por esta ley. Ojalá que no nos contraten. Si está esta ley, que no me contraten por eso, estaría formidable. Yo, la verdad me cuesta entender las objeciones, pero ahí, bueno, vamos a formar una comisión para que salga la ley. Los legisladores los tuvieron muy contentos, la modificación que se hizo fue para bien. Yo en un momento no lo puse, porque por ahí cuando uno sufre violencia de género, algunas mujeres no se animan a hablarlo, no quería decir, pero bueno, estuvo bueno darle la posibilidad que si alguna colega o la que lo sufre, también lo pueda decir, ¿no? Porque en cualquier tipo de violencia nadie tiene ganas de ir a una audiencia con una situación donde que es tan fuerte a veces un grito como una piña, ¿no? O si hay una piña, peor, o con los niños y las niñas llorando. O sea, creo que lo que se modificó fue para bueno, para bien, para que sea bueno, pero bueno, estamos paradas en lo creíamos, nosotros queríamos que esta ley se promulgara el día de los abogados, que nosotros le decimos el día de la abogacía, mentira, pero nos seguimos llamando colegio de abogados. Y acá estamos. Bueno, ustedes han visto, Córdoba ha sido muy patriarcal en esta forma de justicia, pero bueno, estamos en la lucha. Esto es lo único que les puedo decir, estamos en la lucha. Yo sentí que volvíamos un poco a foja cero, pero tengo esperanza que... No, la esperanza no es nunca eficaz, así decía Maturana. Vamos a trabajar para que salga. Bueno, esta es la historia. 3 cositas que quería destacar de lo que vos dijiste. Si bien nosotros planteamos como una modificación a la ley orgánica, porque nosotros como legisladores provinciales estamos inhabilitados para legislar en materia de fondo. O sea, eso es una facultad exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación. Pero si estos beneficios después van a ser alcanzados por otras profesiones, bienvenidos sean. Seguimos siendo todos seres humanos. Eso por la segunda digamos, Esta es una intervención que hago sobre tu comentario, y que realmente estemos con plazos por encima de la ley de contrato de trabajo. Sabemos todos que es un piso la ley de contrato de trabajo, que por arriba de ello se puede legislar cualquier beneficio, o sea, nunca por debajo, pero siempre por arriba, inclusive los convenios... De legitimar derechos. Exactamente, y como esto también es una cuestión gremial, así como los sindicatos tienen la potestad de digamos, establecer en las convenciones colectivas de trabajo beneficios por arriba de la ley de contrato de trabajo, de la misma manera creo que como profesionales agremiados también podemos tener beneficios por encima de la ley. Pero aparte, por ahí sentía, Cecilia, que no hay una ubicación en tiempo y espacio, porque por lo general, cuando vos has decidido ser madre, o cuando has decidido en tu pareja, o maternar, paternar, como lo querramos llamar, o la elección que hagamos, uno en el estudio va diciendo, che, mirá que yo voy a tener, van a ser mi hijo, por lo general, podés vos cubrirme, pero no salir de, lo que la ley quiere evitar es salir desesperada a que te suspendan la audiencia, desesperada, que te reconozcan ese derecho. ¿Cómo lo usás vos? Ya está el derecho, ¿cómo lo usás? O sea, me parece hasta subestimarnos de una forma tan grande, porque vos no vas a dejar un cliente sin atención, no vas a dejar, y menos en lo que la mayoría, por lo menos en lo que yo hago, no hago nada más que derecho de familia y violencia, o sea, a ver, donde sabemos que a veces los tiempos son muy escuetos y muy urgentes, y uno tiene que trabajar. Entonces, es subestimarnos de una forma muy grande. Acá vamos no podemos hacer la suspensión del plazo sin tocar el Código Procesal. Nosotros somos, como provincia, podemos todo lo que es procedimiento
hacerlo. Ya hubo una modificación que comenzó en la época de un presidente que se llamaba doctor Héctor Curtó, que fue parcial porque la realidad, o a lo mejor los derechos van cambiando y o la forma de exigirlos y de regularlos son diferentes, entonces nos dimos. A mí me dejó sorprendida, porque lamentablemente uno desde esta institución tiene que ser correcto. Me ha costado mucho tener este cargo, soy la prosecretaria general y la presidenta de la Comisión de Género, de bajar los decibeles, porque yo, en serio, chicas, le hubiera tirado el vaso de agua ese día que me mostraba y la miraba así con una paz. Yo decía, porque decía, el objetivo era que saliera la ley, pues no podía creer todo lo que me decía, no lo podía creer. Y muchos colegas, a todos se nos ha muerto un padre, a todos se nos ha muerto una madre, todos hemos tenido pérdidas, que no hemos estado en condiciones anímicas de hacerlo. ¿Por qué? Y vuelvo a repetir, esto no es una cuestión de hombres y mujeres, pero ¿por qué a los colegas varones les es más fácil conseguir todo esto? Automáticamente cambian, tienen el estudio, no le preguntan por qué, no le preguntan. Permanentemente tenemos que dar una serie de criterios, de una serie de justificaciones, de argumentos. Yo creo que el derecho de la argumentación en nuestro accionar como abogada es de todos los días, siempre permanentemente justificándonos, y me dio mucho dolor, la verdad, mucho dolor que sea una mujer la que lo planteó, porque si a lo mejor hubiera sido un hombre, por ahí a veces no puede no entenderlo, porque yo creo que están desconstruyéndose, que están cambiando, y uno va haciendo otras realidades, y uno, qué sé yo siempre cuento lo de mi hijo, dice, la señorita me dijo que a las nenas no hay que pegarle, y dice, porque son nenas, y yo le dije, no, mi mamá dice porque son personas. Y bueno, a ver, y los chicos ya cambiaron, porque gracias a nosotros, como con nuestros compañeros o con nuestras compañeras hemos armado otra historia. Qué triste que una mujer y que tenga poder, tuvo el poder, chicas, de frenarnos el proyecto, que estaríamos celebrándolo. También, sí, seguro. Sabemos que la cuestión de la perspectiva de género es una cuestión relacional y que no implica solamente a las mujeres, y que no necesariamente por el solo hecho de ser mujer, digamos, estamos desconstruidas, ¿no? En ese sentido. Veo varias manitos levantadas de Eva, y me parece Javier también. Sí. Hola, bueno, Eva Calabria, del Colegio de Rosario. Bueno, primero, gracias por este conversatorio que para mí es sumamente necesario. Escuchando un poco las reflexiones de las colegas, quería preguntarle también a Cecilia cómo fue ese debate en la Cámara de Diputados, porque pareciera que cada vez que estamos hablando o discutiendo en la legislatura la ampliación de derechos o el reconocimiento de nuevos derechos, pareciera que vamos a salir todos y todas desesperados a pedir licencias, y se va a ver paralizada la administración de justicia, y eso, bueno, quedó más que comprobado, que con más de una ley reconociendo derechos y derechos laborales, como sería en este sentido para nosotras, no ha pasado. O sea, no sé si en la legislatura en Santa Fe se ha llegado, digamos, a ese nivel de discusión. Y por el otro lado, seguir insistiendo con que nosotros contamos con los abogados y las abogadas, contamos con la feria judicial, que es un momento en donde tenemos precisamente la suspensión de plazos, que lo usamos para el descanso, para el esparcimiento, muchas veces para poner al día nuestras oficinas, y que precisamente la licencia no es un periodo para una vacación o precisamente eso, el esparcimiento, son con motivos más que justificados, y no creo además que ningún abogado ni abogada vaya a pedir licencias de manera injustificada, porque precisamente esa licencia de alguna manera a veces es necesaria, pero te paraliza también un procedimiento que, si no tenés la verdadera necesidad, no lo vas a estar paralizando, digamos, antojadizamente, porque obviamente es demorar el procedimiento, el honorario profesional, o sea, de que en ese sentido, después siempre podrá haber un caso excepcional, obviamente, pero yo creo que en la mayoría de los que ejercemos la profesión con responsabilidad, va a ser, como dicen, la última ratio, el hecho de ir a pedir esa licencia.
Y bueno, y después, Cecilia, nada, te dejo esa pregunta, ese interrogante, si digamos, más que nada por el relato de la colega de Córdoba, como en qué nivel estuvo la discusión, o si todavía tenemos sectores que en la discusión, nada, hayan tomado un poco esa posición, como para justificar no votar un reconocimiento de un derecho, en este caso laboral, para los abogados y las abogadas. Bueno, por un lado, o sea, lo que plantean como excusa respecto de que todos van a salir corriendo sería lo mismo que si nosotros decimos que todos los trabajadores se van a enfermar al mismo tiempo. O sea, a ver, es un tanto hasta ridículo, pero es una excusa también para decir no, que busquen otra. En definitiva, en la Cámara podemos decir, y con cierto grado de orgullo, que las mujeres hemos dado muchas batallas ahí adentro, y como que por ahí la cuestión de género les da un poquitito de mieduchi. Entonces, nosotras no sabemos plantar muy bien, y sabemos decirle no, o sabemos decirle perdón, y ya con eso es suficiente para desarticularlo. Pero muchas veces pasa cuando, como decía la colega de Córdoba, pasa que son las propias mujeres las que ponen o trabas o pruritos a la hora de, a ver, está todo bien que nosotros planteemos casuísticas, cuestiones que tengan que ver con qué pasa en tal caso, y lo podamos contemplar en la ley, o si nos encontramos ante una laguna, poder suplirla, pero el no por el no mismo es negar un derecho, es negar esa posibilidad a tantos profesionales que ejercemos esta profesión o cualquier otra, a que tengan reconocidos, y como decían las chicas recién, nosotros sabemos más o menos cuándo vamos a tener un bebé, pero tampoco sabemos si se nos va a adelantar, si vamos a tener un problema o alguna dificultad en el embarazo. Cuando tenemos embarazos complicados, la angustia se acrecienta muchísimo más, porque no solamente tenemos el problema de nuestro caso particular, sino que también tenemos en la espalda toda la responsabilidad que asumimos cuando nosotros aceptamos la representación de los derechos de otras personas. Entonces, creo que acá no está en pugna una cosa o la otra. Nosotros acá estamos hablando de ampliar derechos. Y en ese marco nosotros tenemos que ver cuáles son la casuística que, como les decía a ustedes, aporten. Mirá, si pasa esto, en tal caso, contemplémoslo para que después no haya una libre interpretación o un vacío en ese sentido, y que tengamos que, si lo podemos contemplar, bienvenido sea, porque aunque sea un poquito más largo el trámite, digamos, legislativo, va a redundar en beneficios a lo largo para contemplar todas estas situaciones que a veces uno, cuando redacta el proyecto, a veces se te escapan. Ahí, Javier, quería... una cosa, es Sí. decir, que me planteó una colega y que lo tomé, lo voy a decir con todo respeto, ¿no? Hay estudios jurídicos que son grandes, monstruosos, acá en Córdoba, y que manejan distintas áreas y tienen y estudios que llegan a tener de 30 a 50 empleados. Y ella me decía, y termina siendo una cuestión de clase. Y le digo, ¿por qué me planteas eso? Y porque si vos estás sola y tenés ese caso, y como decía la colega, tenés que compartir el honor o te revocan el patrocinio, te quedas sin tu sueldo, que es tu honorario. Porque esto pasa en una cuestión donde los abogados somos litigantes así, trabajadores, ¿no? Comunes. Y la verdad que también le presté atención a esa observación, te lo quería decir. Porque pasa. Sí, o sea, Javier, que no lo vamos a dejar hablar, pobre. Prende el micrófono y habla. Permiso. Buenas tardes. Bueno, primero celebrar que la Comisión de Géneros y Diversidades ponga estos temas que son muy importantes para discutirlos, para visibilizarlos, y sobre todo conocer un poquito más las iniciativas legislativas que
que están en curso, ¿no es cierto? Y también para generar masa crítica y hacer aportes, digo, desde los colegios. Eso es fundamental. Y después, justamente en relación un poquito a lo que vos, Cecilia, decías sobre el tema de las casuísticas, sobre el caso más en concreto, que muchas veces se puede pasar a la hora de elaborar un proyecto, si en algún momento surgió el tema de un régimen de suplencia para los casos, ¿no es cierto?, de la licencia, y por el otro lado, prever una suplencia como lo que yo pensaba ahí cuando estaba escuchando atentamente, digo, como en el caso de los defensores de oficio, quizá, en donde hay una lista de nóminas de abogados que voluntariamente se inscriben y que después mediante un sorteo, digo, son elegidos, y sí, digo, preverlo casi como optativamente, digo, para los casos que sí lo ameriten, digo, podría pensarse en ese sentido, en donde vos puedas seguir garantizando no postergar una audiencia, sí, obviamente con la anuencia del Colegio de Abogados, del Poder Judicial mediante, y ahí no se estaría relegando el honorario del profesional que está solicitando la licencia, y sí, aparte, tendrían que, obviamente, pagarle el honorario en forma extraordinaria a quien va a tener que suplir esa representación. Quizá podría ser una alternativa. Por eso la pregunta en realidad es si se previó, si se discutió algo similar. Mira, no surgió como una alternativa cuando se elaboró el proyecto. Ahora, pensándolo mientras vos lo decías, creo que podría hasta posteriormente contemplarse, o en esta ley o en otra, el tema de la suplencia en el caso que el profesional lo elija, porque también hay un menoscabo de su sueldo, digamos, que serían sus honorarios, en caso, o sea, con la suspensión de la audiencia vos garantizás que tu cliente quede representado, que vos cobres tus honorarios y demás. En el caso de, yo lo tomaría, lo que vos decís, Javier, en el caso de cuestiones muy urgentes o estrictamente, digamos, donde esa suspensión del plazo implica la pérdida de un derecho o algún riesgo mayor, se podría establecer alguna cuestión de esa, pero habría que darle toda una vuelta como para que no sea esto un menoscabo de derechos, sino... Quizá ahí en la propia ley de honorarios debería contemplarse como que la toma de licencia del profesional no implica una reducción de los honorarios. Digo, en el ejemplo en concreto, en el caso de no participar de esa audiencia, el hecho de no comparecer en esa audiencia no implicaría una reducción del honorario. Yo estoy pensando... ya eso es la modificación de la otra ley. Pero ¿quién le paga al otro profesional? ¿Quién lo va a hacer gratis? El defensor de oficio, ¿no? El defensor de oficio lo tiene que pagar el... Perdón, pero ahí estoy pero en esa propuesta... Quien contrata al profesional. Por eso digo, ahí vos estás haciendo valer los dos derechos. Pero, ahí está dejando librada la voluntad a un tercero que yo no conozco, que va a representar a mi cliente y va a tomar el caso mientras yo... Y es lo mismo que está pasando ahora, estoy delegando a que no sé, cuando yo seguí un caso todo, a una licencia. Me parece que dejarlo relegado a una lista de abogados que yo no los conozco, y prefiero delegárselo a alguien conocido. ¿Me entendés lo que digo? Antes que la posibilidad de una lista, es difícil, porque uno es decir, qué sé yo, está especializado en materia laboral, en materia de familia, y vos no querés, yo por ejemplo no quería delegar porque mi socio no hacía familia, lo tuve que delegar a profesionales que hacían laborales, lo que implicó que tuviera que renunciar al mandato. Ahora, dejarlo librado a que alguien lo represente en una audiencia, que sea de una lista de abogados que ni siquiera lo conozco, y me da, ¿entendés? Es como... Por eso dije lo de optativo por parte del cliente. El cliente podría optar en ese caso en que la audiencia se postergue, y eso ya sería otra cosa.
pero bueno, quizá para pensar Yo creo que estamos mucho más. yendo como Igual los más defensores de lejos. oficio son eso, y participan de los procesos de personas, claro, la declaración de incapacidad, digo, y están en situaciones muy delicadas. Sí está con la anuencia del Poder Judicial y de los colegios. Sí, yo creo que es algo a tener en cuenta, no sé si en el caso de las licencias, porque lo que nosotros estamos pidiendo acá es déjennos ser seres humanos, parir tranquilas, enfermarnos de COVID tranquilas y nos salva el COVID. Después si sobrevivimos al COVID vamos a la audiencia. Te digo porque sufrí todas, o sea, no es que no las pase. Entonces, realmente creo que ir por lo primero sería una manera de garantizarnos derechos, más allá de que hay situaciones de casuística como las que decía recién Javier, que bueno, por ahí podemos optar, pero en algunos casos estamos hablando de lo mismo, o sea, estamos diciendo, bueno, se lo damos a tal colega, a ver, o vos hacés, escuchá, me cubrí esta audiencia, y realmente lo que también puede suceder es que esos abogados, ponele, estén ocupados ese día, de esa audiencia, o sea, hay toda una situación que por ahí es más difícil y complejizamos digamos, el proyecto de ley. Tiene que ser algo bien sencillo, donde nadie lo objete por ser un chino, y que lo podamos trabajar. Hay reticencias de un montón de gente, porque, a ver, con Vero lo hablábamos ayer, a ver, algunos objetan la licencia por maternidad, y vos decís, ¿vos naciste de dónde, pibe? Pero bueno, realmente le tenés que contestar eso, o, como dice la otra, pincharlo, o ir a otras acciones. Pero, no sé, es una opinión personal esto, no tengo ningún fundamento en sí más que la opinión, que una vez que tengamos sancionada la ley, después va a ser más fácil, por ejemplo, en trabajar con el Poder Judicial un protocolo para poder implementarlo, porque ya va a ser ley. Ahora es muy difícil sentarnos a hablar con el Poder Judicial sobre cómo podría eventualmente ponerse, poder tomar las licencias los profesionales o las profesionales que lo soliciten. Te van a decir que no, porque, bueno, y sobre todo en el estado en que hoy nos encontramos en la provincia, después de tantos meses de paralización y implementando un sistema digital que no es tal, la verdad que no estarían las condiciones para hacer ese trabajo previo. Con la ley en la mano me parece que va a resultar más fácil, porque hay que aplicarlo. Entonces, bueno, después nos sentaremos a elaborar ese protocolo de aplicación, y más allá de la reglamentación del Ejecutivo. Sí, por lo general, a ver, este tema, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es trabajarlo en el estado donde se encuentre. Si está en una comisión, con el presidente de la comisión, pedir las reuniones pertinentes, hacer el trabajito de hormiga con los diputados, con los senadores, por si vuelve, por si tiene modificaciones, por el caso que fuere, y en eso yo me pongo a disposición para trabajarlo con el colegio codo a codo, porque realmente entiendo que esto es un beneficio que, más que beneficio, es un derecho, y nosotros tenemos que contemplarlo en forma urgente. Con lo cual, si está en una comisión, iremos a pedir la participación a esa comisión para poder explicarlo, cuál es la intención de que esto se plasme, y después digamos, el trabajito de explicarle a cada legislador para que dé su voto favorable y esto pueda convertirse en ley. Entiendo que el Ejecutivo no tendrá mayores objeciones respecto de la implementación, porque es una ley sencilla, es algo que tiene un consenso de los colegios, y bueno, por lo general, cuando tiene consenso en los colegios, no se dificulta, porque a veces nos topamos con muchas leyes que son un cúmulo de buenas intenciones, pero
por ahí los colegios no están de acuerdo, entonces bueno, eso impide, pero acá estamos trabajando sobre una ley en donde tenemos un principio de acuerdo, y está buenísimo que esto sea un conversatorio, donde todos podamos participar, donde todos podamos decir qué opinamos al respecto, porque los legisladores también nos nutrimos de todo lo que ustedes nos puedan aportar. Porque muchas veces, por más que tengamos conocimientos, tengamos asesores, hay cuestiones que a veces no se te ocurren, a veces la casuística no lo llevó, y a veces que alguien me dice, che, ¿y si pasa esto? Y vos decías, mira, esto ni lo tenía pensado. Bueno, creo que en eso tenemos que trabajar, darnos una agenda de trabajo en lo que resta de este año, y para que ojalá podamos llegar a fin de año con un proyecto hecho ley, ojalá. Pero tenemos pocas, digamos, sesiones por delante, en un año con elecciones mediante, no porque no se trabaje, esto lo quiero destacar, sino que tiene que ver con la periodicidad de las sesiones y el trabajo en las comisiones. Entonces, nosotros si le metemos trabajo en la comisión y apuramos a los presidentes de las comisiones para que lo pongan en agenda y lo pongan en el orden del día, vamos a tener resultados en un corto plazo. Si lo dejamos ahí que muera, puede que muera en el cajón. Yo me hice cargo de una comisión y realmente no tenía una pesada herencia. Entonces, realmente yo soy de la idea de que los proyectos hay que trabajarlos. Aún así, no estoy de acuerdo con el proyecto. ¿Hay número para sacarlo? Sale. ¿No hay número para sacarlo? Bueno, no hay consenso. Pero se rechaza. Pero ese expediente tiene que salir de la comisión. Dos cositas antes que... Una, que bueno, se fue una colega, pero hago la pregunta un poco retomando y un poco tomando lo que dice Vero, una vez que se haga ley, tal vez las discusiones se pueden ampliar, era en relación al aporte obligatorio de las cajas. Bueno, a lo mejor se puede pensar en que la licencia no sea paga, pero a lo mejor sí puede haber una exención en el pago del aporte obligatorio. Bueno, no lo sé. A lo mejor un descuento proporcional. ¿Hay? No está contemplado. Por eso, no. Pero a lo mejor se puede prever un descuento proporcional cuando las licencias, o sea, por ejemplo, una licencia con mucho tiempo, por ejemplo, un accidente y demás, estaría bueno que contemple que durante ese periodo que la persona no pudo trabajar, el pago del aporte sea proporcional a su periodo de, digamos, no invalidez en cuanto a las posibilidades de efectuar su trabajo. Eso es una casuística que ves ahí, estamos igualando derechos por gente que no puede realmente cumplir sus funciones, pero no está contemplado en el texto de la norma. Bien. Y después, otra cuestión que no me quiero dejar de mencionar, es que justamente nosotros pensamos este conversatorio como que sea el gran disparador de un trabajo colectivo, y acá bueno, también está Miriam, que integra la Comisión de Derechos de la Mujer de la FACA, y las hacemos saber a todos porque lo entendemos así como un trabajo colectivo y que va a ser mucho más enriquecedor. Hemos formado un grupo de trabajo con distintas integrantes de las distintas comisiones de la FACA de género o institutos de género, así que bueno, también la invitación abierta acá a los colegas de Rosario y por fuera de Rosario también, a que si están exacto, si quieren sumarse, nosotros acá estamos. Siempre lo que le podamos trasladar a su, perdón, lo que le podamos trasladar a su vez, como decía Cecilia, lo hacemos. Era como que andaba uno y después andaba con los gatitos, ¿viste? Como criándolos. No, quedó el micrófono abierto. Ahí está. Invitemos a las chicas, después Lucila les pasa el link, porque la idea es hacer una comisión para trabajar los proyectos de cada provincia, y después obviamente los que somos delegados a FACA lo llevaremos, pero más allá de eso, así se trabajó el proyecto del protocolo de violencia, que fue muy lindo,
y bueno, todos los colegios lo estamos trabajando. Nosotros vamos a intentar hacer algo para el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, de tratar de tener nuestro protocolo, ¿no? Acá en el colegio y pedir la modificación, que eso se hace por ley. El proyecto, nosotros tenemos tribunal de disciplina aparte, no sé cómo es la colegiación de todo, les cuento la realidad, para que en el tribunal de disciplina esté contemplado la causal. Bueno, nosotros tenemos muchas denuncias de las colegas, ¿no? Por la falta de trato tanto del Poder Judicial en relación al ejercicio o de los colegas que hacen unas demandas con una falta de visión. Así que, bueno, eso decirle, estamos acá con Lucila, que es un motorcito importante en esto, para que nos sumemos a trabajar y todo, que sea provincial, va a ir los colegas de Salta. Yo me basé un poco, hablé mucho con el diputado de Salta, para hacer el proyecto. Ahora las escucho a ustedes, la verdad un placer que me hayan invitado, bueno, y hacer esto para que sea una guía para todas las colegiaciones, que más tarde o más temprano creo que van a florecer los derechos que estamos sembrando. Me da gracia lo de la caja, me hizo acordar a esa frase que yo siempre digo, porque decir, ¿qué nos van a dar? ¿Qué nos van a dar? Que no paguemos los aportes, si no nos reconocen como mujeres todavía. Pero bueno, es así como el chiste ese que dice, que no van a bajar la luna, no bajan la tapa el inodoro, no van a bajar la luna. Hay que acostumbrarlos, hay que acostumbrarlos. O sea, y yo le pongo cartelitos, en esta casa vive una mujer. pero a los varones de todos los ámbitos hay que acostumbrarlos a que nos reconozcan como tales, que las reuniones que tienen ellos también las podemos tener nosotras, que no tenemos solamente una función otorgada, como si fuéramos un lavarropa. Creo que, perdón, había un proyecto de ley a nivel nacional que era la extensión de, de la licencia por maternidad, se extendía a 100 días, y licencia por paternidad a 30 días. Siempre discuto con los colegas y creo, desde mi punto de vista, que creo que este proyecto de ley es fundamental para todos, pero creo que la realidad es que nosotros, mientras la licencia por paternidad siga siendo optativa y no impuesta obligatoria con sanciones, no va a haber igualdad con la mujer. Porque a la hora de contratar, desde el punto de vista de contrato de trabajo, la desigualdad es a la legua. Entre una joven y un joven, una mujer que tiene proyección de vida, o decide dedicarse pura y exclusivamente a la profesión, o tarde o temprano va a estar en esa disyuntiva de tener que abandonar. Y creo que lo importante es que pongamos énfasis a nivel nacional también para modificar esa ley de contrato de trabajo que es del año 74 y no pensar en una mujer trabajadora. Que hoy, como vos decís, venimos con una mochila y tenemos que justificar todo. Todo el día estamos justificando por qué hacemos esto, y no sé, y somos bárbaras, porque la verdad es que a veces digo, ¿cómo hacemos tantas cosas? Hablando de eso, hoy se cumplen 74 años de la sanción y la promulgación de la ley de contrato de trabajo. Y realmente ¿por qué eligen mujeres? Porque podemos hacer todo. Ellos ahogan un vaso de agua. Y con esto también los defiendo, porque yo no soy del feminismo que ataca al hombre, es un mal necesario. Pero es, digamos, es con ellos que los tenemos que hacer, es con ellos. Es una sociedad conjunta, nadie está planteándolo de otra forma. Lo que sucede es que nos vean y que nos dejen estar, o si nos hacen creer que estamos, pero no sé la realidad de ustedes. El Colegio de Córdoba nunca tuvo una presidenta mujer. Bueno, hay que empezar a ocupar esos espacios, y realmente yo creo que es con los varones que tenemos que construir, es una sociedad colectiva. Y no sin nosotras, así es. Exactamente, no sin nosotras, pero también sin excluir y uniendo, porque la responsabilidad de los que tenemos algún
y ocupamos algún lugar de poder, tenemos que convencer a nuestros varones para que nos acompañen en estas peleas, para que nos acompañen en estas luchas, porque también hoy la sociedad está mucho más abierta, los varones van deconstruyéndose, un proceso bastante difícil. Yo lo veo con mi hijo de 13 años, que a él no le importa nada. Yo le dije el otro día, ay Álvaro, te vas con una mochila rosa, y me dijo, y man, ¿qué me importa? Entonces, a ver, me encantó porque digo, mirá lo que le dije. Y eso que yo estoy convencida del lugar que ocupa la mujer, pero le dije, te vas con la mochila rosa de tu hermana, y a mí qué me importa, me entra todo acá, me dijo. Entonces, realmente tenemos que trabajar para eso, y tenemos que trabajar para realmente sumar más derechos, que es lo que nos interesa, chicas, cosas que pasan. Así que bueno, si hay alguna, tiene alguna otra pregunta, alguna que quiera hacer algún aporte, y si no, la verdad que les dejo el espacio a ustedes, y les agradezco infinitamente que me hayan invitado, porque fue un placer. Un placer para nosotras, nosotres. Vamos a generar eso, la idea es esto, generar ese canal de comunicación, y a partir del trabajo que vaya surgiendo, bueno, te vamos a estar escribiendo y llamando, Cecilia. Me lo llevo